continuando con las actividades del taller, recordemos en la página 22, la práctica, tenemos en la primera actividad, nos solicitan ubicar en la recta numérica los números racionales que nos están dando, primer punto. Entonces, si nosotros recordemos que tenemos una recta real, simplemente trazamos una línea horizontal, ubicamos el origen, punto 0, ¿ya? A la derecha del 0 tenemos los números naturales o positivos, a la izquierda sus números opuestos a iguales distancias, tenemos los negativos y formamos el conjunto de los números enteros, ¿ya? Ahora, los demás grupos numéricos, aquí en este gráfico de los números reales, recordemos que a partir de los números naturales, ¿sí? Luego el conjunto de los números enteros, los racionales y los números irracionales. Al unir el conjunto de los racionales unido con los irracionales, entonces nos da por resultado el conjunto de los números reales. ¿Listo? Entonces nos piden ubicar en el inciso A los números 5 décimas menos un entero 25 centésimas, 2 enteros 3 décimas, un entero 35 centésimas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ubicar un número real en la recta, simplemente debemos mirar, ¿sí? Si el número es positivo, lo ubicamos a la derecha del 0. Por ejemplo, 5 décimas, ¿ya? 5 décimas, ¿qué hacemos? Esas 5 décimas, recordemos que nos está representando, es lo mismo que decir un medio, ¿ya? Y un medio me está diciendo que tome la primera unidad y la divida en dos partes iguales. Entonces, esas dos partes iguales, ¿sí? La ubicaríamos aquí y allí representaríamos una de esas partecitas. Entonces, al hacer el desplazamiento en este punto, ubicaríamos las 5 décimas aquí, un medio, que es lo mismo que decir 5 décimas. Entonces, en este punto estaría ubicado ese número. Ahora, menos un entero 25 centésimas. Si nosotros tomamos la parte entera, ¿sí? La primera unidad negativa, entonces tenemos aquí un entero. Estas 25 centésimas me está diciendo que tome la unidad siguiente y la divida en 100 partecitas, centésimas, ¿sí? Y de esas partecitas vamos a tomar 25, ¿ya? Entonces podemos hacer un cálculo aproximado y dividimos esta unidad, estas 25 centésimas. Recuerden que 25 centésimas también las podemos representar como un cuarto, ¿ya? Entonces dividimos esta segunda unidad negativa en 4 partecitas iguales. Entonces aquí nos quedaría 25 centésimas. Entonces tengo un entero y 25 centésimas. Entonces ese número lo ubicaríamos aquí, menos un entero 25 centésimas. Eso en cuanto al primer punto. Ya vienen los otros números. Y en el inciso B simplemente es ubicar unas fracciones. Por ejemplo, al ubicar 5 tercios en el inciso B, uno de los ejercicios nos dice 5 tercios que ubiquemos, ¿sí? Ubicar 5 tercios, nos están diciendo que la unidad se dividió en 3 partes y se desplazaron 5. Entonces, como es positivo a la derecha del 0, entonces tomo la primera unidad y la divido en 3 partecitas iguales, ¿ya?
la dividimos en 3 partecitas iguales. La primera unidad la vamos a dividir aquí aproximadamente en 3 partecitas iguales, pero debo desplazarme 5, entonces tomo la siguiente unidad y también la divido en 3 partecitas iguales, y ahora sí hago el desplazamiento a partir del 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces al hacer el desplazamiento, entonces llegaría a este punto y allí estaría ubicado 5 tercios. 5 tercios. Y así sucesivamente vamos representando, vamos ubicando cada número que nos piden en la recta numérica. Ahora, en el segundo punto de la misma página, nos pide completar una tabla. Aquí tenemos el gráfico de la tabla, donde tenemos los conjuntos numéricos que hacen parte del gran conjunto de los números reales. Entonces nos solicita, en el segundo punto, nos dan una fracción para completar una tabla. Nos dan una fracción, por ejemplo, 2 tercios, y nos piden que expresemos en su forma decimal y lo clasifiquemos. Recuerden que podemos clasificar de acuerdo a la teoría que tienen en el mismo taller, como periódicos puros, periódicos finitos, ¿ya? Y este 2 tercios, ¿ya?, en su expresión decimal la podemos hacer simplemente dividiendo 2 dividido 3, ¿ya? 2 dividido 3. Entonces 3 en 2 no está, 0 al cociente, coma decimal y agregamos 0. Entonces 3 en 20 estarían 6 veces, 6 por 3, 18, a 20, 2. Seguimos agregando 0 en el residuo, estarían 6 veces, y así sucesivamente. Mire que se nos va formando un decimal periódico puro, ¿ya? Porque esta cifra 6 se repite indefinidamente, la misma cifra se repite indefinidamente. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Como decimal, 0 enteros, 6, ¿sí?, periódico, ¿ya? Un decimal periódico, y lo clasificamos como un decimal periódico puro, ¿ya? Periódico puro, ¿correcto? Bueno. En el tercer punto nos pide escribir, ¿ya?, cada número que nos dan. Por ejemplo, raíz de 7 está entre quién. Entonces simplemente hallamos el valor de raíz de 7, que lo podemos hacer en la calculadora, ¿ya? Digamos, raíz cuadrada de 7, decimos raíz cuadrada de 7 igual a 2.64. Entonces, ese 2.64, ¿entre qué número estaría? ¿Sí? 2.64, que estaría más o menos aquí, por aquí, ¿sí? Entonces, ¿entre qué número está? Entre 2 y 3, ¿ya? Simplemente es decir, raíz de 7 igual más o menos 2.64, y ese 2.64 lo estaríamos ubicando más o menos por aquí en la recta. Entonces, ¿entre quién está? Entre 2 y 3, ¿ya? Del mismo modo, cada uno de los números que nos piden allí, ¿ya? Raíz de 2 más 1, raíz de 2 más 1, ¿sí? Tenemos